Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo. Pues me encuentro con Jesús Ausocúa desde España, coordinador del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús, para hablar de estos mensajes de alma niña que por demás son muy interesantes el día de hoy. Pues estamos hablando de la lucha del enemigo contra nosotros. ¿Usted quiere decirnos algo al respecto? Sí, es un tema que deberíamos dedicarle más tiempo, prestarle más atención, porque verdaderamente es el responsable de que nuestra confusión nos haga pensar cosas que no son nuestras y caigamos en la trampa de pensar que todo eso que nos viene a la mente, todo eso que sentimos a veces de angustias, son cosas nuestras cuando realmente son inducidas. Así que es un tema muy importante, muy sugerente, que deberíamos de tener en cuenta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que estamos siendo permanentemente tentados por el enemigo y que, como león rugiente, siempre está buscando a quien devorar y no descansa. Así que hoy nos vamos con el Señor, que es la lucha contra el hombre, para herir a Dios, contra el hombre para herir a Dios, porque somos la criatura predilecta, no hay que olvidarlo. Por tanto, es importante que empecemos a darle más importancia a que estamos siendo objeto de ataque continuamente. Y ya veremos cómo batirlo. Yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de eso, porque quizá la mayor victoria o una de las mayores victorias del enemigo, primero es que las personas piensen que no existe, que es un invento y que como invento pues simplemente está hecho para asustar a los niños, ¿no? No es una realidad. Y por otra parte, como que lo hemos visto en la acción en tantas películas que lo tomamos como un personaje fantasioso. Un personaje hasta divertido, porque hay veces, hay películas en donde aparece el enemigo de Dios como un personaje hasta simpático, ¿no? Simpático, buena persona, casualmente, pero no nos damos cuenta del odio con furor que nos tiene a nosotros como criaturas predilectas, y ya que Jesús se hizo hombre para salvarnos. Entonces, pues nos tiene una envidia espantosa, espantosa. Entonces, todo lo que pueda hacernos nos los va a hacer. En una ocasión, cuando empezaba la estación, venía aquí un locutor muy preparado que se llama Eduardo Sastré, y tenía un programa muy bueno, por cierto, y ya después lo dejó y ya no pudo hacerlo. Pero Eduardo Sastré un día entró a mi oficina y me dijo: Ceci, te quiero decir algo. Sí, pues dime, Eduardo. Me dice: pues que quiero decirte que el diablo es muy malo. Y yo pensé: ay, qué raro comentario. Me dijo: es que es muy malo. Quiero que sepas que es muy malo. Y conforme fue pasando el tiempo entendí por qué me lo decía. Y es verdad, nosotros no creemos que sea muy malo. Y la verdad es que es muy malo. Y que no tenemos que confiarnos, no nos podemos confiar. Y yo lo creo Pero, que lo que me ayudó es a que no confiarnos nunca. pero también hay que decir, en pro de todo esto, que puede, si lo permitimos nosotros, el poder que Dios le ha dado al hombre, le permite conocer que el diablo tiene fuerza y poder cuando la criatura se lo da. Ah, claro. Y, Si no, no y puede le hacer damos nada. si no puede hacer nada. Entonces, es decir, que está intentando, buscando a quien devorar, digamos, ya no lo dice Pedro, y ya no lo dice el Señor en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, pero también nos dice el Señor, ya en el libro 1, cuando le pone a Luisa a solas con el enemigo, 3 años y medio, la deja a solas con él, dice, para que te des cuenta de que nada es. Desprécialo, le dice nuestro Señor Jesucristo a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Desprécialo, porque siendo el padre de la soberbia, no tolera, no resiste el desprecio. Desprécialo. De modo que hemos de saber que está permanentemente intentando infligir daño, pero también hemos de saber
que eso es si se lo permitimos. Y esto lo importante es con lo que hay que quedarnos. Ni ser ignorantes de que no existe, porque existe como tal, el mal. No olvidemos de que tentó a Adán y fue la causa de la caída del hombre. Bueno, Cuando hablamos con círculo de amigos, de conocidos, de lo que ocurre con los hombres, las mujeres, digo, si es que se nos olvida, tenemos un problema los humanos de memoria. Si lo tenemos en los anales de la historia, en el libro de Génesis, ¿qué ocurrió entre Adán y Dios? Pues que se interpuso el enemigo a través de Eva, de la mujer, e hizo caer al hombre. Entonces, si hizo caer al hombre que vivía unido a Dios, imagínese usted en estos momentos que estamos o hemos estado tan alejados de Él, del Señor, lo que puede hacer con nosotros si seguimos alejados de Dios, ¿no? Pero lo importante, como digo, es, ya iremos viéndolo sobre la marcha, ese combate espiritual del que Dios nos ha dotado con unas herramientas, que es la fe, que es el saber que Él, lo queramos o no, está en unidad con nosotros. En Él vivimos, ¿no? En Él nos movemos, en Él existimos. Si Dios está conmigo, dice el Evangelio, ¿quién puede estar contra mí? Y lo único que hemos de hacer es empezar a tenerlo presente al Señor. Ahora nos lo va a ir diciendo en unos pasajes cuando habla de su divinidad, de su voluntad divina, de esa unidad que el hombre perdió con Dios. Eso es lo que tenemos que recuperar, que es para lo que nos ha estado preparando desde los ancestros. Ese proceso desde Moisés en adelante, ¿no? Esa pedagogía divina que ha ido poco a poco a través de los mandamientos hasta el momento en que estamos ahora. Llegó hasta la redención, nos libera de la condenación y en estos momentos nos ha dado a revelar el don de los dones, el don del conocimiento de la divina voluntad, es decir, de cómo hemos de recuperar esa unidad que tenía el hombre en origen con el Creador. Y para esto son estos programas, para dar a conocer la existencia de este don de dones, que cada vez es verdad que se va conociendo más, pero que tenemos que perseverar en poner en práctica lo que nuestro Señor nos está pidiendo, esa constancia de tenerlo presente, porque estar siempre está. Lo queramos o no lo queramos, está permanentemente en unidad con la criatura. Somos templos del Espíritu Santo. Esto no es una frase hecha de San Pablo, es una realidad. El Señor es la vida, no hemos de olvidarlo. El Señor es el hálito, es el impulso de cada instante de nuestra vida. Si no es el Señor que nos da ese impulso de la vida, nosotros no existimos. Por lo tanto, la existencia humana depende del Creador. No somos independientes, sino todo lo contrario. Hemos de empezar a ser conscientes de esto. Y a partir de ese momento, conocer que Dios no solamente quiere que le reconozcamos como fuente de la vida, sino que quiere participar con nosotros en nuestra vida, en cada instante. Y aquí está la clave de todos los programas que venimos haciendo con el doctor Tomasini, con otras personas que se unen al conocimiento de divina voluntad, los sacerdotes, Padre Pietro, y todas estas estaciones como Mundo Católico que tanto bien están haciendo para la difusión de este conocimiento que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo que se conozca cada vez más lejos. Ayer nos decía el Padre Pietro en el programa que hicimos con voluntariado, que en Radio María, que esto es un hito tan importante, tan relevante, que la cabeza, la madre de Radio María del mundo, que es la romana, porque nace en Roma, en Italia, ya el fundador ha empezado a hablar de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en vivo. Qué importante es esto. Porque, como ustedes saben, Radio María está presente en el mundo entero. Y si su propio fundador ya ha empezado
a dar a conocer a Luisa Picarreta en el ámbito de esta iglesia que está básicamente fundada en una, en una institución eclesial, no siendo eclesial, está mantenido, está reconocido por la Iglesia como es Radio María, esta institución de la Madre de Dios, sustentada sin publicidad y sin nada por todos los que formamos parte como donantes desde hace muchos años, que esto lo haya dado a conocer ya el fundador es de una importancia extraordinaria. Yo me alegré mucho ayer cuando el padre Pietro nos lo dio a conocer. Así que esperemos que a partir de estos momentos todas las Radio Marías del mundo se hagan eco de lo que su fundador se ha hecho eco recientemente allá en Roma. Así que estamos, yo creo, Cecilia, que estamos de bienaventuranza. Una gran noticia fue esa, la que nos dijo ayer el padre Pietro. Bendito sea el Señor. Sí, yo creo que es algo muy importante y vamos a ver como un auge muy grande, ya lo estamos viendo, de Divina Voluntad, muchos queriendo conocer, muchos explicando, muchos transmitiendo, porque la difusión es muy importante. En este momento, sobre todo que tenemos es fundamental, porque tenemos las comunicaciones. El día que ya no tengamos las comunicaciones, dadas las condiciones del que estamos viviendo en el mundo, pues ya por lo menos la persona ya lo escuchó, lo Así es. oyó algún programa, tiene los libros, ya podrá salir adelante, podrá salir adelante. Entonces, esto es muy importante. Así que Alma Niña nos sirve para esto. Alma Niña es para difundir la divina voluntad. Nos ha servido para eso, para que la gente entienda con más sencillez, quizá, todavía lo que se refiere. Y al darse cuenta de otra fuente que la menciona, de otra fuente que nos hace ver la divina voluntad, pues eso es impresionante. Quiere decir que la fuente es la misma que es Dios. O sea, si va con Alma Niña y habla de divina voluntad, va con Luisa, habla de divina voluntad, va con Gabriela Voz y se habla de divina voluntad, ¿qué quiere decir? La fuente es la misma y el Señor es lo que quiere lo mismo. Difusión. Nos dice una hermana aquí que en Colombia Radio María ya lo está difundiendo. Bendito sea el Señor. Qué alegría me estoy llevando también hoy. Qué alegría, qué Sí. alegría, qué alegría. Muchísimas gracias, Claudia, por esa noticia. Es una extraordinaria noticia la que usted nos está dando también. A ver si empieza a producirse. A ver si nos invitan a hablar de la divina voluntad. A ver si nos invitan allá en Colombia. Muy bien, vamos a continuar leyendo, Alma Niña. Si me ponen, por favor, el texto que vamos a ver el día de hoy, que ya lo leímos todo completo, este pedazo, pero tenía elementos muy importantes y quisimos ir pedacito por pedacito o fragmento por fragmento, de manera más propia. Entonces, vamos a empezar. Este mensaje es en octubre de 2020, 27 de octubre de 2020. En la página 81, me parece que es, ¿verdad? Dice, como Sí. hombre he vencido a Satanás en la cruz, siervo obediente y humilde hasta la muerte. Lo he expulsado para siempre y lo he cegado con la luz de mi resurrección. En el cielo los ángeles oyen el ruido ensordecedor de las cadenas que arrastra acá y allá. Tiene sus planes macabros, es fuerte, es malvado, tiene muchos hijos y seguidores, pero no sabe toda la verdad y no conoce mi proyecto de amor. Ahora bien, niña mía, su lucha no es contra Dios en sentido personal, nunca podría serlo. Su odio es contra Dios, pero actúa solo contra vosotros, a quienes Dios ama profundamente, y en esto está el gran misterio y la gran revelación que yo he dado a través de una pequeña hija, mi primogénita tan amada y querida de mi corazón, perdón, que ahora está conmigo y vive sus maravillosos cielos. Lucifer os sigue acusando ante Dios, porque en virtud del misterio de iniquidad, él conserva la posibilidad de hacerlo, alimentada por vuestra natural tendencia a seguir el camino del pecado sugerido por él. Después de sugestionar vuestra alma, donde reside la inteligencia, memoria y libre voluntad. Si somos criaturas e hijos míos, elegís libremente sus tramas. Yo no puedo impedir y detener toda la perversa realidad que Él crea y a la que da vida en vosotros y en torno a vosotros hasta extenderla al mundo entero.
Usted me dice si quiere decir algo, por favor, ¿eh? La voy a interrumpir mucho, ¿eh? Sí, 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 no importa, no importa, Bien, hágalo. bien, es que ya en el origen, cuando empieza usted la lectura, ya el Señor nos está dando a conocer cuál es la clave. Ya, nada más empezar, ¿no? El Señor nos está diciendo que ha vencido a Satanás en la cruz. Y dice el cómo. Y nos dice el cómo. Y nos dice, siervo obediente y humilde hasta la muerte. Obediente y humilde. Nos está diciendo el Señor los dos medios para vencer el mal y para estar en unidad con Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, que era Dios y hombre verdadero, naturaleza humana y naturaleza divina, dice el Señor que siempre estuvo sumida su voluntad humana a la voluntad divina. Y él decía, la naturaleza humana es finita, es limitada. La naturaleza divina, la divinidad de Dios, es la infinitud. ¿Cómo no iba yo a someter mi voluntad humana a la voluntad del Padre Eterno, a la voluntad divina, a mi divina voluntad? Pues a través de la obediencia y la humildad. ¿La obediencia cómo? Pues la obediencia a través de la aceptación. Qué importante es la aceptación. Cuando empezamos a leer el libro del cielo, ya en el libro 1, y nos dice nuestro Señor Jesucristo, el espíritu de mortificación, es decir, empezar a aprender a aceptar que aquello que nos ocurre, dice nuestro Señor, tomadlo siempre como venido de mí. Porque es lo que va a liberar a la criatura de las impurezas, las imperfecciones que tenemos. Cada criatura, cada uno de nosotros necesitamos un medio, un modo para irnos purificando. Y si no lo hacemos aquí, en la tierra, lo vamos a hacer en el purgatorio. Es decir, esos apegos, esas tendencias que nos ha esclavizado el mundo a través de los sentidos, ¿verdad? La carne, ¿no? Esa vanidad de vanidades, ¿no? Esa lujuria a veces, ese deseo de la envidia, ese deseo de la impureza, ¿no? En la que estamos imbuidos, ¿no? Por ser herederos del pecado, de la concupiscencia, mejor dicho, que más de la inclinación al pecado, ¿verdad? Entonces dice, Señor, lo ha vencido siendo obediente, es decir, acatando, aceptando lo que Dios Padre, el Padre Eterno, había previsto. El Señor fue obediente hasta la muerte, nos dice. Aceptó todo aquello que había de ocurrirle para poder liberar a la criatura de la condenación eterna. Y dice, siendo obediente y humilde hasta la muerte. Humilde. Nos dice el Señor en el libro del cielo que la humildad es reconocer a Dios sabiendo que nada somos. Como le dijo a Job, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pero tenemos el inconveniente de que este ego nuestro, es decir, esta voluntad humana, nos hace creer que somos algo, nos hace mirarnos al ombligo tantas veces a todos. Entonces el Señor en esta pequeña frase nos está diciendo la clave de lo que quiere que nosotros llevemos a cabo. Que seamos obedientes y humildes hasta la muerte. Que aceptemos lo que nos ocurre en la vida como venido de Dios, como Él nos dice. Porque así comenzaremos entonces a utilizar aquello que nos ocurre para liberar nuestro alma de esos apegos, de esos malos afectos que nos hemos ido creando en el mundo por dar rienda suelta a nuestros instintos y a nuestras tendencias, que todos conocemos muy bien. Y la humildad, pues no olvidar que no somos nada. Somos la criatura de Dios predilecta, pero siempre que obremos en unidad con Él. Si obramos por separado, ya sabemos quién está al lado. Comenzamos diciendo al programa que hay que tener en cuenta que el enemigo existe y que está como como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, es muy ¿Y a especial. quién quiere devorar? Pues quiere devorar al que se acerca a él. ¿Y quién se acerca a él? Quien da la espalda a Dios.
Luego, fíjese que en el último párrafo de este dice, está reconociendo abiertamente, sin decirlo, a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Dice, el gran misterio y la gran revelación que yo he dado a través de una pequeña hija, así la llaman en el libro del cielo, la pequeña hija de la divina voluntad, mi primogénita, la primera en conocer entre los hombres, excluyendo la Madre de Dios bendita, tan amada y querida de mi corazón, que ahora está conmigo y vive sus maravillosos cielos. Está hablando la sierva de Dios Luisa Picarreta abiertamente, sin decirlo. Está haciendo nuevamente un llamamiento a que empecemos a profundizar en el conocimiento de este don de dones en el libro de cielo que nos ha dado a conocer a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta, en las 24 horas de la Pasión y en el libro de la Reina del Cielo. Cuando usted quiera, Cecilia. No la oímos. No la oímos. No sé si es mi problema o es el de usted. Ahí es el mío, porque yo le quité porque estaba Ah, tosiendo y no quería que me escucharan las toses ok. o la tos. Niña mía, quiero mostrarte un dolor mío muy grande para que entiendas y puedas escribir a tus hermanos. El ángel de la guarda de un hijo, superado el vínculo de la muerte, me presentó su alma, su vida, en el tiempo eterno apareció inmediata. No te digo nada de esto, pero por un acto de odio provocó la muerte de 5 inocentes. Ese odio ha afectado a todo su mundo y causará tantas consecuencias dolorosas. Ese odio ha sido fruto de lo que Satanás creó en ese hijo y él se dio con su consentimiento voluntario. Yo salvé a Dimas, crucificado a mi lado, en el último momento, porque quiso y vino a mí. Para el otro crucificado, que se llama Gestas, al otro lado, no pude hacer nada. ¿Por qué no quise? No, no pude, porque se cerró con Satanás en la celda de la muerte y del odio. No salió para venir a mí y no pude salvarlo. ¿Quiere decir algo, Jesús? Sí, mire, es que esto tiene una enjundia. Aquí nos está diciendo el Señor, nos da a conocer cómo el enemigo nos afecta sin saberlo. Decíamos que qué importante era empezar a reconocer el modo en que intenta disuadirnos sin que nosotros nos demos cuenta. Dice aquí textualmente, dice, vuestra tendencia natural a seguir el camino del pecado sugerido por el enemigo. Después de sugestionar vuestra alma, donde reside la inteligencia, la memoria y la libre voluntad. Es decir, decíamos en programas pasados que era importantísimo conocer esa doble dimensión que somos alma, espíritu, alma y cuerpo. Que la parte del alma es la parte no tangible, la parte no cognoscible por los sentidos, la parte que no podemos ver. Que es ahí verdaderamente donde residen las tres potencias del alma. La voluntad, la inteligencia o sabiduría y la memoria. Decíamos que a su vez estas tres potencias del alma eran los canales, los conductos de comunicación con la Sacrosanta Trinidad. Nuestro Señor se lo explica magistralmente a Luisa Picarreta en el libro del cielo. Dice nuestro Señor que la voluntad del Padre se transmite y se une como un canal directo a la voluntad de la criatura. La sabiduría, la inteligencia del Hijo, del Verbo encarnado, de nuestro Señor Jesucristo, se está comunicando a través de la segunda persona a la inteligencia humana. Y la tercera, a través del Espíritu Santo, el canal de comunicación
con la memoria de la criatura. Fíjense la importancia, la Sacrosanta Trinidad conectada con las tres potencias del alma para infundirle efectivamente aquella propiedad de cada una de las tres personas. Solo hemos de empezar a tomarla, a tenerlo en cuenta. En el momento en que nosotros somos conscientes de este hecho tan importante, tan relevante, empezamos a darnos cuenta. ¿Dónde se encuentra todo? En el alma. El alma reside, en el alma reside la mente, que a veces lo confundimos con el cerebro. El cerebro es un órgano que recepciona los impulsos de la mente. La mente, como nos dice Proverbios, dice, renovad la mente y cuidad la mente más que nada en el mundo. ¿Por qué? Porque la mente es el receptor de lo que viene de la potencia de la voluntad, de la inteligencia, de la memoria. ¿Dónde es donde el enemigo nos sugestiona? Y aquí es donde queríamos llegar. Lo que el Señor nos anuncia aquí, dice el Señor. Después dice, vuestra natural tendencia a seguir el camino del pecado, por aquella herencia de la inclinación al pecado, de la concupiscencia, como se le ha dado a Adán. Dice, por él, dice, después de sugestionar vuestra alma no es el cuerpo el que sugestiona, vuestra alma, donde reside la inteligencia, la memoria y la libre voluntad. Ahí es donde el demonio empieza a originar sugestiones haciéndonos creer que somos nosotros. Qué importante es esto, Cecilia, qué importante es ser conscientes de que aquello que nos viene a la mente, imágenes, sensaciones, es inducido y proviene de dos fuentes. Proviene del enemigo y a veces proviene del propio subconsciente. Cuando nosotros hemos tenido experiencias en la vida, esas experiencias quedan grabadas en el subconsciente. Tenemos una mente consciente, una mente inconsciente y una mente subconsciente. La mente subconsciente no piensa. La mente subconsciente graba lo que la mente consciente consiente. La mente subconsciente graba lo que la mente consciente consiente, acepta, acata, reconoce como bueno, como válido. Si nos fijamos, cuando las firmas publicitarias empiezan a reiterar mensajes subliminales, caemos en la trampa del consumo exacerbado. ¿Por qué? Porque el subconsciente está grabando que aquello que me están mostrando es necesario. Cuando yo empiezo a permitir que aquello se grabe como bonito, como necesario, empiezo a necesitarlo y empiezo a comprar de forma compulsiva. Por tanto, son dos las fuentes por las que nosotros caemos en el error. Una es todas las grabaciones que se han quedado somatizadas en nuestro subconsciente y que automáticamente empiezan a salir y llegan a la mente consciente, y la mente consciente empieza a llevar a cabo hechos sin siquiera pensar. Ya nos lo decía San Pablo, no hago lo que quiero y hago lo que no quiero. La mente subconsciente nos hace obrar como autómatas muchas veces. Bien, el enemigo, que conoce perfectamente que hay grabado en nuestro subconsciente, lo utiliza e induce esas imágenes, esas sensaciones, esas intenciones, y nos hace creer que nosotros queremos eso o nosotros pensamos eso. Hay personas que empiezan a decir, ¿cómo es posible que yo esté pensando en la iglesia hacer esto o lo otro? Cosas terribles que no voy a mencionar siquiera. Pues no es usted quien lo está pensando.
quieren hacerle pensar que es usted quien lo piensa. No es usted. A esto se refiere el Señor cuando dice aquí, vuestra natural tendencia a seguir el camino del pecado, sugerido, lo sugiere por él, por el enemigo, dice, después de sugestionar vuestra alma donde reside la inteligencia, memoria y libre voluntad. Dice el Señor que si elegimos libremente sus tramas, dice el Señor aquí categóricamente, yo no puedo impedir y detener toda la perversa realidad que Él crea y a la que da vida en vosotros y en torno a vosotros hasta entenderla por el mundo entero. Es decir, nos está diciendo el Señor en tres líneas, está describiendo cuál es el origen de la perversión generalizada en la que está instalado el mundo en este momento. Se ha hecho a base de sugestiones. Sugestiones a las tres potencias del alma, a la voluntad, a la inteligencia, a la memoria. Y el Señor nos dice aquí rotundamente, elegís libremente sus tramas. Dice el Señor, si vosotros lo elegís libremente, yo no puedo impedir ni detener toda la perversa realidad que Él crea. Mucha atención con esto. El Señor no lo puede detener, pero no porque no pueda, sino porque el Señor nos ha hecho libres y respeta tanto nuestra libertad que Él no se puede inmiscuir porque respeta la libertad del hombre. Si no, habría creado un muñeco o un robot y nos ha hecho libres a su imagen y semejanza. Por tanto, dice el Señor que no puede impedir ni detener la perversa realidad que Él crea, pero porque nosotros lo estamos admitiendo. Y aquí este es el mensaje que verdaderamente deberíamos de empezar a grabarnos en la mente consciente para que la mente subconsciente lo haga suyo y empiece a darle una realidad. Ayer hablábamos en el programa con el padre Pietro acerca de la necesidad de empezar a fomentar la puesta en práctica de la vida en la divina voluntad y que era necesaria la constancia y que era necesaria por la paz, la serenidad, ¿verdad? Entre otros. Bien, estos hábitos hay que generarlos. Al igual que nos hemos generado hábitos en la vida, en las tendencias, lo que el mundo nos ha hecho ver de esa educación que hemos recibido errónea, de que lo importante es tener dinero, lo importante es tener poder, lo importante es ser guapo, alto, elegante, buenos carros, coches, tantas viviendas aquí en la playa. Y todo esto que nos han contado de que somos pequeñitos es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. La codicia, la envidia, la lujuria y la vanidad en definitiva. Todo esto que hemos ido viviendo estos años, esto se ha grabado en el subconsciente. Qué importante es conocer lo que somos. Vamos a hacer una serie de programas de retiro sobre el conocimiento de nosotros mismos. De poco nos sirve saber la Sagrada Escritura, el catecismo de la Iglesia Católica, indudablemente. De poco nos sirve acudir a los sacramentos con frecuencia. De poco nos sirve leer el libro del cielo, la pasión del Señor, la reina del cielo. De poco nos sirve todo esto si no sabemos qué somos. El Señor le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, dice que el mayor don que puede conceder al hombre es conocerse a sí mismo. Cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos, empezamos a tomar el control con el Señor de lo que somos. Y cuando conocemos para lo que nos creó Dios, el fin para el que nos creó, empieza a resetearse el subconsciente. Ha habido miles, cientos de miles de pensamientos, de grabaciones erróneos en mi vida que se han quedado en el subconsciente y que el subconsciente ha dado por buenos y que el subconsciente es el que me está impulsando a llevar a cabo cosas de las que luego me arrepiento. Luego, lo primero es que el subconsciente no piensa, no racionaliza
no discrimina, sino da por hecho lo que la mente consciente asume como tal. Cualquier persona que quiera adiestrarse en el conocimiento de la mente consciente, inconsciente y de la mente subconsciente, que se tome la molestia de informarse y se va a dar cuenta del descubrimiento tan grande que hay cuando la mente consciente no consciente no peca. Y si no peca, no entra esa grabación a la mente subconsciente y no pecamos. Por tanto, el Señor nos dice que no puede hacer nada si nosotros consentimos. Yo no puedo impedir y detener toda la perversa realidad que Él crea y la que da vida en vosotros y en torno a vosotros hasta extenderla al mundo entero. Luego, empecemos pues a pensar en hacer un reseteo de nuestro subconsciente. Empecemos a no aceptar que lo que me llega a la mente es mío, soy yo quien lo piensa. No, que sepamos que aquello es inducido. Y cuando empiezo a ser consciente de que aquello es inducido, empezaré a llevar a cabo lo que el Señor nos dice en Getsemaní, ese velad y orad, es estar atentos, atentos a lo que ocurre en vuestra mente, aquello a lo que ocurre en el entorno, que me induce a mirar, a desear, a sentir. Es decir, las trampas del mundo. Cuando empiezo a ser consciente de esto, pasaré de ser actor a ser observador. Y cuando yo observe, ya voy a decidir si quiero involucrarme o no en aquello. Y habré dado un salto de gigante. Habré empezado a reconducir mi subconsciente y a resetearlo, a reprogramar el subconsciente. ¿Cómo? Sabiendo que soy una criatura predilecta de Dios, que fui creado para vivir en unidad con Él, que Él está siempre y que ahora lo que me está enseñando, lo que nos está dando a conocer a través del conocimiento de la divina voluntad, es cómo empezar a recuperar esa unidad de vida que perdió Adán, que no es otra cosa que permitirle obrar en unidad con nosotros en cada instante de nuestra vida. Que empecemos a hacerlo nuestro, a recordarlo, a ser conscientes de que no nos han educado con el conocimiento de lo que realmente Dios había infundido a las generaciones, pero ahora nos lo ha dado a conocer. Y si nos da a conocer el don de los dones, como Él lo llama, hemos de hacer un uso responsable, porque si no me dan a conocer algo, no peco, pero cuando me dan a conocer el modo de liberarme de las insidias y de empezar a darle vida a Dios en mi vida, y no lo hago, empiezo a ser responsable. Y si además me dan a conocer que cuando empiezo a dar vida a Dios en mi vida, empiezo a ser partícipe con Él de liberar almas de la condenación, imagínense ustedes la gran responsabilidad que tenemos. No solamente es por nosotros, sino por todo el mundo. Dios, en unidad con el hombre, se vale de la humanidad del hombre para poder extender los efectos de su divinidad, para concienciar las conciencias de todas las criaturas, hasta las más ciegas, para que el momento en que ese alma esté algo abierta, empiece a ver la luz y empiece a pensar en Dios. Todas las conversiones se producen precisamente por esos hechos, por esos actos hechos en unidad con Dios, en la divina voluntad. Pero bueno,
esto da para mucho. Da para mucho. Así pasó con aquel hijo. No pude salvarlo porque no vino a mí. ¿Crees que no sea un dolor enorme para mí? Es dolor insoportable, pero quien no viene a mí, quien me rechaza, quien no abre su corazón y me pide ayuda y perdón, no tiene más que el abismo ante él. Todo eso no es fruto de mi impotencia. Muchos gritan, ¿ahora dónde está Dios? Pero es conquista de Satanás por vuestros errores y pecados que yo no puedo eliminar si no volvéis a mí. No soy un prestidigitador ni un mago de circo que hace trucos para divertir a niños. El pecado es una realidad mortal. ¿Creéis que sea poca cosa? ¿Que siempre haya tiempo? Pero no es así. ¿Cuántas parábolas he contado para decir que estéis atentos? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre volverá, pero no me escucháis. El pecado es muerte y un día la experimentaréis por toda la eternidad si no cambiáis, si no os arrepentís y decidís luchar a mi lado. Yo puedo daros el paraíso solo si venís a mí. Yo ya he venido a vosotros, ahora sois vosotros quienes debéis venir a mí. ¿Subes? Queman mis iglesias y escriben horribles blasfemias en los muros. Si supierais lo que os espera por eso. ¿Cómo puede Satanás engañaros tanto? Deberían ver su reino, lo que os promete. Pobres ciegos, la eternidad entre gritos, terror, fuego, lágrimas amargas, gusanos que nunca mueren y corroen, oscuridad infernal, tristeza absoluta, vacío, odio, soledad. Seréis mordidos, destrozados, devorados por los demonios que os atormentarán eternamente. ¿Ese es vuestro paraíso? ¿Qué os promete? Poder, libertad, sexo, vida fácil, dinero, éxito. Solo eso puede proponer y mientras dure este mundo suyo, porque no tiene nada más. Mirad lo que me ofreció en el desierto. Poder, comida, gloria terrena. No tiene nada más. Pobres hijos, os contentáis con tan poco ante mí que soy el creador del universo. Él tiene en mano la tierra, yo tengo en mano el infinito. ¿Cuál es el único remedio? ¿Qué es lo que os haría inmunes a todo eso? Al mal y a todas las tramas infernales, a la red mortal del misterio de la iniquidad, que en unos instantes se desvanecería y os llenaría de luz, de gracia divina. Oh niña mía, pequeña mía, si el hombre me dejara entrar y viviera solo de mí, te revelo una cosa. Sí, ¿Me permite, Cecilia? sí. Bueno, en este último párrafo está el Señor describiendo el don de la divina voluntad. Nos está narrando cómo nos seduce el enemigo, de qué modo, cómo nos ata al mundo. Eso todo lo conocemos, lo vivimos, lo comprendemos. Es una red mortal, como dice el Señor. Una red mortal y que nos vuelve a recordar que no puede hacer nada si la criatura accede. Habla de consentimiento voluntario en el párrafo anterior. Consentimiento voluntario. Es decir, se precisa consentir para pecar, para caer. Para eso nos hizo libres. Y a continuación nos dice, estad atentos. Lo que hablábamos antes, lo que dice el Señor en Getsemaní tantas veces. Velad, estad atentos, atentos. No os estoy dejando llevar por impulsos internos que habéis somatizado, por los placeres, por lo que he oído, he creído lo que me han dicho y entonces creo que mi vida tiene que ser esto, ser muy alto, muy guapo, ser muy listo, tener mucho. Es decir, hemos llegado a creernos en lo que nos hemos convertido. Por eso somos como somos. Dice aquel adagio que el hombre es como piensa, que es el hombre. Tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar para poder reprogramar. Cuando dicen algunas personas, y todos algunas lo hemos dicho, ¿verdad? No es que yo soy así. No, perdón, usted no es así. Usted se ha convertido en eso. Pero eso se puede cambiar.
No es que no hay tiempo. Sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Mientras estamos vivos, hay tiempo. No importa la edad, no importa la situación, no importan las circunstancias. Todo se puede cambiar. Y en el momento en que la criatura quiere cambiar, el Señor empieza a obrar. Y nos dice aquí cómo. El hombre, si el hombre me dejara entrar y viviera solo de mí. Así que no caigamos en la trampa de que como yo soy así, no, usted ni yo somos así. Somos así en este momento. Cuando decidamos que esto se terminó, que no estoy dispuesto a ser un esclavo de los sentidos, del placer, de las tendencias del mundo, de la carne, cuando decida poner fin a esto que me está llevando a la perversión y a la condenación, algunas personas que hacen comentarios después de los programas hablan de que los programas estos infunden miedo. Pues entonces podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de ese rechinar de dientes, también el Señor nos quiere meter miedo. El Señor no es que nos quiera meter miedo, el Señor nos está diciendo las consecuencias que tienen de aquello que hacemos. Allá será el llanto y el rechinar de dientes, porque es lo que ocurre en el submundo. Cuando el alma no ha querido abrir a Dios su vida, se la ha abierto al enemigo. Y allá es donde va a encontrar la lejanía de Dios, donde no hay paz, donde todo es sufrimiento, espanto. Luego, no se trata de inducir temor, sino de avisar de las consecuencias que tiene de vivir bajo las tendencias del mundo. Entonces, si el hombre me dejara, dice nuestro Señor, entrar y viviera solo de mí, entonces, ¿qué diferente va a ser nuestra vida si empezamos a dar el paso de la práctica, a no quedarnos en la teoría, a perseverar en que ese cambio se va a producir y se va a producir si yo decido que se produzca? ¿Y cómo se produce? El momento en que me planteo empezar a permitirle a Dios, al que me da la vida en cada instante, al que me da la vida en cada instante, al que hace salir el sol, al que hace llover, del que depende el mundo, el universo. Si empiezo a permitirle al Creador que obre conmigo, no solamente que esté, sino que obre conmigo, y le digo abiertamente, Señor, por favor, empieza a obrar en mi vida, vamos a empezar a ver milagros de forma prácticamente automática. Empiecen, por favor, a experimentar esta realidad. No caigamos en la trampa de que yo soy así y de que ya no puedo hacer nada. No. Se puede cambiar en cualquier momento de la vida, cuando se decide cambiar. Y uno decide cambiar si quiere cambiar a mejor. Si alguien está a gusto en el pecado, allá él. Pero no creo que haya nadie a gusto en el pecado, porque el pecado, hay un momento en el que después del placer, ya lo dice el adagio, no hay placer que no engendre dolor. No hay placer que no engendre soledad. En el momento en que nosotros caemos en cuenta de que solo es posible estar en unidad con Dios cuando se está en paz. Esa falta de turbación que le dice la sierva de Dios, esa falta de turbación, esa paz interior, es Dios obrando en unidad con la criatura. Es la primera consecuencia cuando empezamos a contar con Dios. No a pedir
a Dios, a contar con Él para que obre conmigo. No se trata de decirle a Dios, Señor, ayúdame a que hoy tenga este procedimiento judicial en esta vista y lo haga. No, no, no se trata de que le pidamos que nos ayude a hacer esto o lo otro. No. Señor, vamos a hacer esto, tú y yo. Vamos a cocinar, vamos a caminar, vamos a ducharnos, vamos a manejar, vamos a todo, vamos. Es decir, contemos con Él para que Él lo haga junto con nosotros. ¿Cómo es esto? Pues así. Nuestro Señor Jesucristo era Dios y hombre verdadero, una naturaleza divina o espiritual que no era cognoscible por la vista, porque es la parte intangible, inmaterial, unida a una humanidad material, tangible y recognoscible. Pero la parte divina, la parte espiritual de nuestro Señor no se veía, pero estaba y sigue estando. Por tanto, ahora, en el momento en que nosotros nos prestamos para que el Señor pueda unirse a nosotros para obrar, no solo para estar. Estar siempre está. Si no, ¿quién mueve mi corazón? Si no es Él. Por tanto, cuando ya empiezo a permitirle que obre en unidad conmigo y empiezo a pensar en plural, vamos a hacer, empezamos a desplazar el yo, es decir, el ego, es decir, la voluntad humana. Cuando ya antepongo el yo, ya lo he desplazado a Él. Voy a hacer esto. Ya lo he desplazado. Y dice Él, pero no te das cuenta que estoy en unidad contigo y me estás excluyendo, me estás descartando. ¿Por qué no me permites que yo me pronuncie a través de tu palabra? ¿Por qué no me permites que vea a través de tus ojos? ¿Por qué no me permites que escuche a través de tus oídos? ¿Por qué no me permites que pueda obrar con tus manos? Porque siendo yo espíritu, necesito de un elemento material para expresarme. ¿Por qué no me lo permites? Si te creé para esto, si te creé para vivir en unidad contigo, ¿por qué me excluyes? Esto es a lo que se refiere el Señor cuando nos dice, si el hombre me dejara entrar y viviera solo de mí, contando con él, a partir de aquel momento empezarían a desaparecer todas esas tendencias del mundo de la carne. ¿Por qué? Ya lo dice Santa Teresa de Jesús. Dice, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Cuando empiezo a vivir en la paz, en la serenidad, no necesito nada más. Y créanme, empieza el Señor a obrar, empieza el Señor a darme información para llevar a cabo mi trabajo, para llevar a cabo lo que me corresponde como persona responsable que he de ser ante la sociedad, y empiezo a obrar al modo divino porque es nuestro Señor Jesucristo quien está obrando a través de esta criatura pecadora. Hagan la prueba. Comiencen a decirle sí a Jesús. Indudablemente, si estoy en pecado, lo primero que he de hacer es acudir al sacramento de la reconciliación. Claro, claro. Hemos de hacer un examen de conciencia, conocer que he hecho mal e ir después al sacramento de reconciliación, que para eso nuestro Señor dejó los sacramentos, para una regeneración continua de la criatura, porque Él conocía lo que el mundo hace al hombre, porque el hombre lo permite. Entonces, reconciliémonos con Dios a través del sacramento de la penitencia, de la confesión o reconciliación, como quieran ustedes llamarlo. Una vez que ya he puesto de manifiesto
a Dios mi reconocimiento de pecados, mi contrición, es decir, mi dolor por haberlo hecho y mi propósito de enmendarlo, empiezo a estar ya en unidad con Dios, instantáneamente. Y a continuación, alimentarme de los sacramentos, especialmente el de la comunión. A partir de ese momento, cuando ya estoy reconciliado con Dios, ahora es cuando ya Dios puede empezar a obrar en unidad conmigo. Cada vez que lo llamo, Él empieza a obrar. Y cuando Dios obra con la criatura, el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Nada. Por tanto, esto es lo que nos dice el Señor, todo esto que he utilizado yo hoy casi 15 minutos, lo dice el Señor magistralmente en una frase. Si el hombre me dejara entrar y viviera solo de mí, se desencadenaría de todos los apegos y tendencias del mundo. Y el enemigo no podría obrar nada. Cuando empecemos a darle unidad a Dios para que obre con nosotros, empezará a resetear el subconsciente, a liberarlo de todas esas sensaciones, recuerdos, emociones que hemos tenido, que se ha ido grabando durante toda mi vida. Y empezará a aflorar todo aquello y mi subconsciente empezará a recibir la unidad con el Creador. Y viviré con la atención cada vez más atenta a Él. Lo que nos dice, sed atentos, estad atentos a la realidad que yo soy. En Él vivimos, nos movemos y existimos. No es una frase hecha, es una realidad que hemos de vivir con conciencia de que así es. Y empezar a descartar que yo soy así, que ya no puedo cambiar, que ya soy mayor. No. Para Dios no hay nada imposible si la criatura le permite obrar. Hagan la prueba y lo podrán comprobar. Yo creo que sí. Quiere que, ahorita ya estamos, para terminar, si quiere, terminamos hasta todo lo que está en todo, hasta está en todo. Y con eso terminaríamos el día de hoy, porque dice, te revelo una cosa, pequeña mía. El mayor pecado de Adán no fue haber pensado que podía ser como Dios, conociendo el bien y el mal, porque no es solo con eso que uno se llega a ser como Dios. En realidad, Satanás, cuando envió a su emisario la serpiente, sedujo a Adán y a Eva para que desearan ser independientes de Dios y por tanto seguir su voluntad, dando vida a su ego y haciéndole hablar y expulsar mi voluntad de ellos, ya no quererla más, no vivir más con ella y de ella, no darle espacio, no amarla, creer que se puede prescindir de ella, porque su voluntad estaba dispuesta y se creía tan fuerte que podían vivir sin la mía y más allá de la mía y creer algo sin mi voluntad, es decir, la vida. Qué error fatal. Perdón, es que aquí se me... Qué error fatal, qué tremendo error. Mi voluntad era amor, aire, luz, calor, alimento, alegría, unión, amistad, inmortalidad, salud, vida, tierra, árboles, flores, animales, plantas, viento, lluvia, rocío, nieve, arena, mar, ríos, lagos, arroyos. Cuánta canto, armonía, era y es todo. Está en todo. He de explicarte una cosa, niña mía. Tú oyes decir siempre en la Santa Misa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He dado mi cuerpo y mi sangre por la salvación de los hombres y no del mundo. Pues bien, niña mía, precisamente porque cuando entró el pecado por el engaño satánico y el consentimiento del, súbemelo tantito para acabar, y el consentimiento del hombre, todo se pervirtió. La naturaleza perdió su perfecto equilibrio. Era encantadora y tenía una armonía divina creada para el hombre, para que éste fuera su rey, pero perdió todo eso y se convirtió en una realidad cubierta por una sombra triste, sin luz. El odio y la muerte la estrangularon
y ella buscó un equilibrio precario de supervivencia hasta hoy. A menudo se revela al hombre, llega incluso a matarlo. Ya no lo reconoce como rey, sino como tirano. Solo yo puedo volver a dar esa armonía de amor cuando venga la plena manifestación de los hijos de Dios. Quien vive en mi voluntad y en mi voluntad, sin alimentar su propio ego, es inmune a todo. Lucifer no puede tocar esa alma ni acercarse a ella. Pero el alma humana no sabe vivir de mi voluntad. Ha adulado demasiado su ego. Todo en torno a él, su historia, todas las sociedades construidas sobre culturas de poder han enseñado al hombre y a la mujer a luchar por liberarse el uno del otro, para ser fuertes, independientes, para gobernar y poseer al otro. Sí, para poseer, porque la posesión de la voluntad de otro hace ser dueño y potente. Poseer dinero, oro, bienes, tierras, hace fuertes, envidiables e inatacables. Satanás os ha enseñado a envidiar y a odiar, y así el hombre ha pervertido todo y con la fuerza y la arrogancia ha destruido la verdad y la justicia, creando enormes pueblos de pobres, desesperados, enfermos, olvidados, creando guerras, enfermedades, hambre, miseria y muerte. Ahí nos quedamos. Pues nos viene a decir el Señor lo que hemos venido anunciando. O empezamos a descartar al ego, es decir, a nuestro yo, es decir, al creerme que soy independiente, al creerme que yo lo hago todo, que yo merezco todo y que todo depende de mí. Cuando empecemos a ser conscientes de que eso es lo que nos ha llevado a la perversión, entonces empezaremos a modificar la conducta. ¿Por qué? Pues porque voy a acabar o depresivo, o con ansiedad, o frustrado, o viviendo con miedos, o viviendo con angustias, o viviendo con ansiedades, o tomando ansiolíticos, o estando mentalmente tocado, porque el enemigo al final lo que quiere, no olvidemos, es destruirnos. Destruirnos. Quiere Porque con eso hacer hiere daño, a Dios, con eso hiere a Dios. porque con eso hiere a Dios. Claro. Es que cuando se Pero eso puede entiende cambiar. esto, ya las cosas son diferentes. Es que de verdad son diferentes porque Él dice que mientras no aceptes su voluntad y no vivas de su voluntad, vas a tener todo este desastre. Lo dice arriba. Quien vive de mi voluntad quien vive de mi voluntad y en mi voluntad, sin alimentar su propio ego, es inmune a todo. Está increíble eso. Inmune a todo. Lucifer dice, continúa, no puede tocar ese alma, ni acercarse a ella. Pero el alma humana no sabe vivir de mi voluntad, ha adulado demasiado a su ego, a creernos que somos nosotros los artífices de todo. Nosotros no somos nada sin estar unidos al Creador, del que todo depende. En él vivimos, nos movemos y existimos, pero hemos de aprenderlo, de hacerlo nuestro, de saber que es cierto, que no es una frase hecha que nos dice en la Eucaristía, que es una realidad, que la vida depende de Dios, que la creación, que está en constante movimiento, depende de Dios. Cuando la naturaleza se enfurece, ¿acaso la ciencia puede hacer algo? Hace 48 horas, en la ciudad de Madrid, decía su alcalde que habían caído de repente, sin previsión ninguna, porque no había ningún parte meteorológico del servicio oficial. No han podido detectar una avalancha de agua que ha inundado Madrid, que ha entrado el agua por el metro y en Banco de España, Metro Banco España, estaba absolutamente inundado. No lo han podido prever la ciencia. Es decir, en estos momentos, tal y como se está desarrollando en el mundo entero
los meros agentes climatológicos, Cecilia, usted allá en México tiene muchas experiencias, muchísimas. Es decir, cuando la naturaleza despierta, demuestra que el hombre, que la ciencia, que han endiosado al hombre, la ciencia no es nada. No ha sido capaz de prever en los volcanes, las erupciones volcánicas, en todos los, o sea, en todo el deshielo que se está produciendo en estos momentos. Para destruir, sí, sí, pero para crear, no. A ver ahora cómo podemos hacer que se vuelva a helar el agua que se está deshaciendo en el Ártico Norte y que va a aumentar los niveles del agua. A ver la ciencia que ha hecho para llevar a cabo esto. Eso es lo que le ha ocurrido al hombre. Nos hemos creído que la ciencia, que por cierto, la ciencia es Dios, porque el hombre, si tiene conocimiento y tiene ideas, es porque Dios se lo da. Claro, la ciencia es Dios. Pero a veces nos hacemos nosotros mismos creer que somos fantásticos, que listo soy. He inventado esto, he inventado lo otro. Perdón. Usted tiene ese conocimiento porque lo recibe del Creador y usted es responsable de cómo lo utiliza. Claro. Y la situación mundial, tal y como está en estos momentos, es la suma de colectividades egocéntricas que estamos llevando a cabo. Me voy a incluir, no me quiero excluir, me voy a incluir, que hemos creído que somos nosotros el ombligo del mundo. Y así nos va, y así nos va a ir. Demasiado paciente está siendo el Señor. Nos sigue llamando a la unidad con Él. Nos sigue diciendo que estamos a tiempo. Nos sigue diciendo que cuando la criatura se une al Creador, el enemigo no puede hacer nada. La criatura es inmune a todo. Por favor, grabémonos esto para que el subconsciente lo haga vida y empecemos a ser libres. Ya no lo dijo el Señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No lo dejemos como una frase hecha. La verdad es Él. El camino es Él. Y la vida es Él. Empezamos, pues, a cambiar la forma de vivir contando con Él para todo lo que hagamos desde este instante. Llamémoslo. Señor, vamos a hacer esto. ¿Cómo quieres que hagamos lo otro? ¿Qué te parece esto? Fíjate lo que ocurrió. Es decir, empecemos a contar con Él y empezaremos a ver milagros con muchísima rapidez y con mucha frecuencia. Así es. ¿Cuándo van a comprobar ustedes que esto está siendo efectivo? Porque van a empezar a modificar su conducta interior, en el que van a empezar a encontrar una vida con mucha más paz, con más serenidad. No, Van y a la vivir más verdad tranquilos. es impresionante. No sé si sepa que en Berlín hicieron un acuario con 1500 especies de pescados. Se les rompió completo. Increíble. No lo 1 pudieron millón de controlar. litros de agua. Está todo inundado y se murieron todos los Increíble. animales. Se les murieron todos los animales. No se explican cómo ha podido ocurrir, Exactamente. pero ha ocurrido. Pero ha ocurrido. Y aquí lo dice la razón, la naturaleza ya no reconoce al hombre Claro, como el dueño, o sea, claro. como el quien lo domina, a la naturaleza, entonces se vuelve contra el hombre. Y por eso estamos viendo los desastres que estamos viendo. Porque la naturaleza conserva todavía la divinidad que Dios ha puesto en ella. Cuando Dios le explica en el libro del cielo a la sierva de Dios Luisa Picarreta y le dice: en la creación lo primero que puse fue mi amor, porque lo hice para el hombre. Luego lo primero que he puesto en la naturaleza es el amor. Luego los atributos. Pero lo primero que hice es el amor depositado en toda la creación. Esa creación que está impregnada del amor y de los atributos divinos, es decir, de su divinidad, cuando el hombre ha perdido esa divinidad en él por participación de Dios,
la criatura ya no se siente afín al hombre. El hombre está absolutamente ajeno a la divinidad de Dios y, por tanto, la propia naturaleza, incluyendo los animales, la creación, se han opuesto al hombre porque no le reconocen como parte de la divinidad que ellos tienen, siendo materias inertes. Esa dotación de amor que tiene toda la naturaleza, más los atributos, no reconoce a la criatura porque la criatura lo ha perdido, lo hemos perdido. Por tanto, se está revelando. Así es. Y va a ser quien nos va a poner en nuestro sitio, y ya lo está haciendo. Sí, está fuerte lo que está ocurriendo. Y pues esta es la naturaleza la que se volcará sobre nosotros de una manera violenta. Y eso pues, es inevitable. Es inevitable, pero podemos solamente disminuirlo con dejando el pecado y viviendo y En de la unidad. voluntad, en unidad con Dios. Es la única forma. Es la única forma. Pues aquí nos vamos a quedar. Muy bien. ¿Parece? Aquí nos quedamos. Darle las gracias a ustedes. Recuerden que los textos de Alma Niña, que son viajes en el tiempo y en el espacio y excesos de amor, dolor, están aquí en Mundo Católico TV. Tú te subes y buscas Alma Niña y ahí encuentras los textos, están en PDF, para que los puedas leer y disfrutar como nosotros lo hacemos y comentamos con ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por haber participado con nosotros y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Que tenga un buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Igualmente, bye. Bye. Adiós. Adiós.